para hablar directamente de constitución, nosotros nos tenemos que remontar al tema de las revoluciones burguesas, ¿no? Ahí es puntualmente donde empieza como tal a hablarse de normas constitucionales como nosotros las conocemos hoy en día. ¿Listo? Históricamente, por allá en el Estado griego ya se hablaba de la necesidad de someter al Estado a una norma única que controlara todos los aspectos, tanto del Estado como del individuo, ¿no? Eso fue como un primer paso, pero hablando ya de derecho constitucional moderno, nos remitimos directamente pues, a esas tres grandes revoluciones, que por orden cronológico sería la Revolución Inglesa, Revolución Norteamericana y Revolución Francesa, cada una con aportes importantes para lo que nosotros conocemos hoy en día como derecho constitucional. Para el caso puntual nos vamos a quedar con los aportes de la Constitución norteamericana, en el sentido de que ahí se establece por primera vez una norma escrita, ¿no? Una norma constitucional escrita, y todo lo que implica que sea de esta manera, ¿no? El tema de la garantía reforzada de la Constitución, donde precisamente se establece el tema que nos corresponde hoy en día, que es el tema de la reforma. Entonces, con el establecimiento de estas normas constitucionales, se hace necesario establecer alguna manera en la que ésta se pueda adaptar o reformar. Entonces vamos a hablar primero del concepto normativo de la Constitución, ¿no? Normativamente o legalmente, ¿qué es una Constitución? Entonces, este concepto se construye gracias a esas revoluciones, como les decía, donde cada una da un aporte importante y llegan a una conclusión en conjunto, y es que es necesario limitar los poderes del Estado. Yo necesito salir de esos estados arbitrarios, ¿no?, que se manejaban en esa época, y la manera de hacerlo es establecer una norma que sea totalmente obligatoria, tanto para los gobernantes como para los gobernados. Entonces ahí hacemos por primera vez una separación entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno, en el entendido de que el Estado va a tener un poder permanente y el gobernante va a tener un poder temporal. Ahora bien, en relación a ese concepto legal o concepto normativo, pues partimos de la idea de que la norma constitucional va a regular esos dos elementos que están en constante interacción cuando hablamos de derecho constitucional, siendo el Estado y el individuo, ¿no? Aquí hablamos pues de personas en general. Del Estado, ¿qué va a regular la Constitución? En este caso pues va a establecer la estructura, ¿no?, y las funciones que va a tener esa estructura, y en relación al individuo pues me va a establecer derechos y libertades, y además de eso me va a servir como una manera para controlar ese poder del Estado y que ese poder no se desborde, ¿no? Uno de los aportes que se dan sobre todo en la Revolución Francesa es pensar en cómo limitar el poder del Estado, y se llega a la conclusión que para hacerlo es necesario partir ese poder y crear lo que hoy se conocen como las ramas del poder público. ¿Cómo interviene ahí la Constitución? Pues fácil. Básicamente lo que hace es darle a cada una de las ramas funciones puntuales y determinadas para evitar que se estén invadiendo las órbitas de poder, salvo las excepciones que pueda llegar a establecer la misma Constitución. Ahora, ya tenemos como tal el contexto normativo de lo que es una Constitución, y con el establecimiento de estas pues llega un principio importante, que es el principio de la supremacía de la Constitución. Entonces, ¿cómo funciona ese principio de supremacía? Normalmente lo explican a través de la pirámide de Kelsen, ¿no? Y se establece que en un ordenamiento jurídico la norma más relevante siempre va a ser la norma constitucional, en conjunto con el imperio de la ley, ¿no? Ese imperio de la ley básicamente lo que hace es imponer un condicionamiento jerárquico, y se entiende que todo lo que esté por debajo en niveles de jerarquía en relación a la Constitución queda sometido a los mandatos de la misma. Eso determina la validez de las normas en un ordenamiento jurídico interno, ¿no? Si ya nos vamos al plano del derecho internacional, puede que ese principio se pueda llegar a desconocer, pero en un aspecto interno todavía funciona el principio de supremacía. Ahora, estas normas, ¿no?, estas normas constitucionales pensadas para regular la vida del Estado y del individuo, pues no son normas estáticas, sino que son normas a las cuales se les pueden hacer adaptaciones, sobre todo para
mantener el concepto sociológico de la misma, ¿no? Ya lo planteaba Montesquieu en su momento, y es que para que una constitución sea jurídicamente válida y eficaz, debe tener en cuenta el factor social, es decir, debe tener en cuenta la realidad del Estado que pretende regular. ¿Para qué? Para que sea eficaz, ¿no? Yo puedo copiar una constitución cualquiera, pero si yo no tengo en cuenta ese factor social, esa norma se cae, y ese era el problema de los estados latinoamericanos cuando empezaban sus procesos de independización, que lo que hacían era traer otros modelos constitucionales sin hacerles adaptaciones precisamente en base, ¿no?, a las necesidades sociales. Entonces acá ya tenemos construido un concepto, ¿no?, el concepto de la Constitución en relación a cómo funciona normativamente y cómo funciona en relación a su entorno social. Ahora lo vamos a dividir en dos, ¿no?, el sentido que tienen todas las normas, un sentido material y un sentido formal, siendo el sentido material el que hace relación al contenido. ¿Listo? Todo lo que encontramos en el contenido de la Constitución, es decir, en los 380 artículos, hace parte de ese contenido material. En este caso, vamos a tener una regulación nuevamente del Estado y del individuo, organizado de manera sistemática, es decir, una parte me regula el Estado, otra parte me regula el tema de derechos. Y en adición a eso, ¿no?, tradicionalmente pues manejábamos esas dos partes, ¿no?, una parte dogmática, siendo esta la parte de los derechos, y una parte orgánica, parte que regula los elementos del Estado. Mencionamos otras adicionales que también hacen parte de la Constitución, como lo sería el preámbulo, ¿no?, siendo este el abrebocas de la norma constitucional, ¿no?, donde se establece en principio quién es el titular del poder soberano, y esto es bien importante para más adelante, y además de eso se establece los valores de la Constitución. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ese preámbulo será determinante? Y la respuesta la dio la Corte Constitucional en una sentencia, que es la sentencia C-479 del 92, donde se establece que efectivamente el preámbulo tiene fuerza vinculante por contener elementos que son esenciales para la producción normativa, en este caso, los valores. Otro elemento importante, doctores, es el título preliminar, que nos habla de los principios. Y aquí vamos a mencionar algunos que son importantes para el tema de la reforma constitucional, siendo el primero el que establece a Colombia como un Estado social de derecho. En este establecimiento de Estado social de derecho se nos dice que Colombia es una república unitaria y que se basa en un sistema democrático. Esto también lo vamos a tener en cuenta para más adelante porque es importante para establecer el mecanismo a través del cual se puede llegar a reformar la Constitución. En el artículo segundo encontramos el principio de finalidad, y este también es importante porque nos habla de qué debe perseguir el Estado en relación al individuo, ¿no?, y es una serie de garantías que se le debe dar a este para que pueda garantizar su bien común. Nos vamos al tercero, principio democrático, donde nuevamente se nos remarca quién es el titular del poder soberano y cómo se puede llegar a ejercer. Entonces acá se nos dice que el pueblo efectivamente es el titular de ese poder y que lo puede ejercer de manera directa o a través de sus representantes. Entonces tenemos dos maneras de ejercerlo. Hablamos de una democracia representativa y una democracia participativa. En esa democracia participativa se nos establecen unos mecanismos a través de los cuales este pueblo que ya tiene ese poder, pues lo puede materializar o lo puede ejecutar en la práctica. Recuerden que de nada me sirve a mí tener poder si yo no lo puedo materializar. Y el último que vamos a tener en cuenta pues es ese principio de supremacía constitucional que nuevamente nos establece a la Constitución como una norma que está por encima de todas las demás. Ese sería nuestro elemento material, ¿no? Todo lo relacionado al contenido de la norma constitucional. Y por supuesto dentro de ese contenido encontramos una parte que se refiere puntualmente a las reformas de la Constitución, que lo encontramos del artículo 374 al 378, que más adelante vamos a estudiar. Y en el sentido formal de la norma constitucional vamos a tener en cuenta ya no el contenido, sino la forma que tenga la Constitución. Y esto es importante porque dependiendo la forma que tenga la Constitución, va a cambiar la manera de reformarla.
Si la forma es una forma flexible, pues realmente no nos interesa cómo esté establecida porque tiene la misma suerte de una ley ordinaria. Es decir, no hay ningún mecanismo o ningún procedimiento especial. Mientras que si la Constitución es rígida, eso cambia. Porque cuando la Constitución es rígida me exige unos mecanismos especiales de reforma para que pueda ser modificada. Y si yo no cumplo con ese aspecto procesal que se establece dentro de la misma Constitución, pues esa reforma probablemente no se pueda materializar. ¿Por qué? Por ser contraria precisamente al mandato constitucional que se establece dentro de su contenido. Entonces, hablando de la forma de la Constitución colombiana, se entiende que es una forma rígida, por lo tanto, me exige esos procedimientos especiales o esa etapa procesal especial para que pueda ser alterado su contenido. Puntualmente, lo vamos a encontrar regulado en el artículo 374 y 375. En el 374 se nos menciona cómo se puede llegar a modificar. Puntualmente, pues hablamos de tres mecanismos o acciones a través de las cuales se puede llegar a dar ese cambio, siendo el acto legislativo el más común de todos, el referendo constitucional y por último la asamblea constituyente, que sería de los tres quizás el menos común. Entonces, ya con ese contexto, ¿no?, podemos hablar del poder constituyente, en el entendido de que si el pueblo es el soberano de dicho poder, pues tiene que tener una relación directa con los cambios o con las reformas constitucionales. Lo mencionamos ahorita, ¿no? En el artículo 3 de la Constitución se establece la titularidad por parte del pueblo para el ejercicio de este poder soberano, ¿no? Aquí tenemos un cambio en relación a las constituciones pasadas, donde siempre se habló de una soberanía nacional. En la Constitución del 91 se da ese cambio al concepto de soberanía y ya empezamos a hablar de soberanía popular, en el entendido de que yo le entrego ese poder al pueblo y que el pueblo tiene la disposición de ejercerlo de manera directa o a través de sus representantes, ¿no? Recuerden que yo hago un ejercicio, en este caso cuando utilizo el sufragio, ¿no?, el voto, y deposito mi confianza en una persona que yo quiero que represente mis intereses, ¿no? Ese debería ser el deber ser de ese principio democrático, puede que en la realidad no funcione de esa manera, pero esa es la base, ¿no?, de una democracia. Entonces, puntualmente hablando de este sistema democrático, en el Estado colombiano pues debemos resaltar algunos aspectos que nacen de ese establecimiento de democracia liberal, y es que el Estado tiene una obligación en relación al individuo, y es garantizar que pueda hacer un uso efectivo de ese poder que la Constitución le otorga, ¿no? Entonces acá es donde aparecen los mecanismos de participación ciudadana, otro de los elementos que se regula, digamos que de manera completa en la Constitución del 91. Esos mecanismos van a estar regulados en la Constitución, puntualmente en el artículo 103, donde nos explican cuáles son los mecanismos a través de los cuales yo puedo hacer ejercicio de ese poder que me entrega la Constitución, siendo el voto, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y por último la revocatoria del mandato. Eso es lo que me dice el artículo 103, pero pues ahí queda, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Constitución no vamos a encontrar regulaciones puntuales en relación a temas determinados. ¿Qué encontramos en la Constitución? La garantía de un derecho, ¿no? En este caso, pues que yo tengo derecho a participar y que lo puedo hacer haciendo uso de estos mecanismos que me describe puntualmente este artículo. Entonces, necesito una ampliación del concepto de los mecanismos de participación, entonces directamente nos remitimos a la ley, siendo el complemento directo de las normas constitucionales. Aquí vamos a tener en cuenta dos normas. Vamos a tener en cuenta la ley 134 del 94, que en principio es la que regula, o la base de las regulaciones de los mecanismos de participación, y luego una modificación que se da en la ley 1757 de 2015, donde tenemos una ampliación nuevamente al concepto de estos mecanismos de participación. Entonces, ya con todo ese contexto, ahora sí vamos a entrar al tema de las reformas constitucionales. Entonces, para una reforma, nosotros vamos a tener tres etapas.
vamos a tener un porqué de la reforma, una iniciativa para reformar y la elaboración y aprobación de la reforma. Entonces, normalmente en el por qué se va a hacer la reforma vamos a tener en cuenta dos situaciones. La primera es que se puede llegar a reformar la Constitución para adaptar sus normas a la realidad social del Estado. Recuerden que la Constitución y la sociedad no son estáticas, sino que van a tener cambios constantes y a medida que la sociedad cambia, la Constitución debe hacerlo. Un ejemplo de eso podría ser el artículo 42, que nos habla de la familia. Si nos vamos al concepto de familia que nos menciona la Constitución, pues dejamos por fuera de la garantía constitucional a muchos tipos de familia que se han reconocido posteriormente, ¿cierto? Porque el artículo 42 nos habla de que la familia se constituye por un hombre y una mujer, ¿no?, que deciden formar una familia, pero ya hay un reconocimiento adicional a otros tipos de familia. Un ejemplo de eso, la familia unipersonal, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones se pueden llegar a solventar a través de una modificación o de una reforma, ¿no?, porque me permite adaptar esa norma que en principio no es estática a la realidad que estamos viviendo. Y la segunda situación por la cual se puede llegar a materializar una reforma es para llenar lagunas o vacíos que puede tener la norma constitucional. Entonces, esta norma pues no es perfecta, lógicamente no va a tener algunos vacíos o algunas lagunas, y estas lagunas pueden ser descubiertas o pueden ser ocultas, es decir, esas lagunas pueden estar de manera intencionada por parte del constituyente, simplemente no quisieron regular ese tema en ese momento y quedó ese vacío, que posteriormente puede solventarse a través de una reforma, o puede tener vacíos o lagunas ocultas, es decir, situaciones que para el momento no se podían prever, pero que posteriormente pueden llegar a necesitar otro tipo de regulaciones. Entonces, ahí ya tenemos la motivación para reformar. Ahora, en cuanto a la iniciativa, entonces en la iniciativa pues vamos a tener en cuenta dos aspectos, un aspecto orgánico y un aspecto procesal. En el aspecto orgánico nos vamos a referir a quién puede proponer la reforma. Aquí hablamos de que la puede proponer el gobierno, el Congreso o directamente el pueblo a través ya sea de un referendo o de una asamblea constituyente. Ellos son los que pueden iniciar ese procedimiento de reforma y el aspecto procesal pues se refiere a esos parámetros o a esos condicionamientos que establece la misma norma para que se pueda llegar a materializar esa reforma. En este último aspecto pues se tiene en cuenta que hay órganos creados ad hoc para llevarla a cabo y puntualmente en Colombia pues vamos a hablar siempre de dos, que son los que van a materializar la reforma. El Congreso a través de un acto legislativo o el pueblo a través de una asamblea constituyente. Ellos son los que pueden llegar a materializar como tal esa reforma. Ahora bien, les decía que vamos a tener tres mecanismos para reformar establecidos en el artículo 374. Nos dice que se puede reformar por acto legislativo, por referendo constitucional y por asamblea constituyente. Entonces vamos a estudiar esos mecanismos que son a través de los cuales pues, se puede reformar. Y vamos a comenzar por el acto legislativo, que es la manera más común de hacerlo. Esta le corresponde exclusivamente pues, al Congreso de la República, ¿no? Está dentro de las funciones que tiene el Congreso. Para proponer, doctores, un proyecto de acto legislativo, en este caso puede intervenir el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al 5% del censo electoral vigente, que en términos numéricos es más o menos 2 millones de firmas, ¿no?, teniendo en cuenta el censo vigente, más o menos. Ellos son los que pueden proponer una iniciativa de acto legislativo. Como les decía, pues este es el mecanismo más común, tiene también unos aspectos procesales que están establecidos en la Constitución que si no se cumplen, pues pueden ser declarados inconstitucionales. Lo primero que se nos dice ahí es que el acto legislativo debe ser tramitado en 2 periodos legislativos
de manera consecutiva y que exigen mayoría absoluta en cada una de las cámaras. En principio, estos actos legislativos que produce el Congreso de la República no necesitan ser sometidos a referendo, es decir, no necesitan ser aprobados por el pueblo, salvo una excepción que se establece en el artículo 377, donde se nos dice que si la reforma que está realizando el Congreso es en temas relacionados a derechos fundamentales, a modificar mecanismos de participación o a temas relacionados con el propio Congreso, esa modificación debe ser sometida a referendo, es decir, a aprobación por parte del pueblo. Luego pasamos a la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente es un órgano colegiado, es decir, es un grupo de personas creado de manera transitoria con una función determinada. En este caso, se entiende que una vez cumplan con esa función, pues se disuelve la Asamblea Constituyente. No es un órgano que esté pensado para estar de manera permanente como elemento constitutivo del Estado, sino que una vez cumple su función, se disuelve. Puntualmente, cuando se convoca una Asamblea Constituyente, se hace para crear un nuevo texto constitucional, es decir, la Asamblea es la que tiene la facultad de crear una constitución desde cero, ¿no? Un nuevo texto, para reemplazar la constitución existente o para modificar la constitución vigente en aspectos que sean considerados sustanciales. Un ejemplo de eso, llegar a modificar el sistema de gobierno. Eso sería una reforma sustancial. Esta Asamblea Constituyente únicamente se puede convocar mediante un referendo. Es decir, lo primero que se debe hacer es preguntarle al pueblo si quieren convocar a esta Asamblea Constituyente. Una vez se tiene eso, se requiere de una ley aprobada por el Congreso, que nuevamente requiere una mayoría en ambas cámaras, y ahí en esa ley se va a especificar pues qué temas se van a tratar, cuál va a ser la duración y qué reglas se le van a aplicar a esa Asamblea Constituyente. Y en este caso se requiere por lo menos la votación de una tercera parte del censo electoral vigente. Entonces aquí nuevamente cambia la cantidad de personas que se necesitan para acceder a una Asamblea Constituyente. Se habla más o menos del 25%. Y por último tenemos el referendo constitucional. Entonces el referendo constitucional básicamente es la convocatoria que en este caso se le hace al constituyente primario, entiéndase constituyente primario como el pueblo, para que apruebe o rechace un proyecto de acto legislativo. En términos simples, nos van a preguntar a nosotros si queremos o no una modificación en relación a las normas constitucionales. Ese es el referendo constitucional. Preguntarle, en este caso, a quien tiene finalmente el poder, si está de acuerdo o no con la modificación de su norma suprema. En este caso, ese referendo se puede dar por iniciativa del gobierno o por iniciativa de los ciudadanos. Entonces, ojo que acá no puede ser promovido por cualquier persona, sino que requiere una calidad, ¿no? Y en este caso es ser ciudadano. ¿Por qué? Porque hablamos de que es un derecho político, reservado exclusivamente para quien tiene esa calidad. ¿Cuándo me hago ciudadano yo? Cuando cumplo la mayoría de edad, ¿no? En este caso, cuando yo tengo esa convocatoria, ¿no?, hecha, pasa a una aprobación nuevamente por parte del Congreso, donde se requiere mayoría absoluta, y nuevamente pues el Congreso va a incorporar en esa ley esa convocatoria, y se presentará a los electores para que ellos decidan, pues de manera favorable o desfavorable, si quieren aprobar o no la reforma constitucional. Y ya para terminar mi intervención, doctores, hablamos de que las reformas, nuevamente, pues van a tener un elemento formal y un elemento material. Cuando hablamos del elemento material de la reforma, nos referimos al contenido que se puede llegar a reformar. Entonces, para las reformas existen unos límites, que se conocen como límites explícitos o límites implícitos, que pueden ser autónomos, heteroautónomos.
En cuanto a las limitaciones que establece la Constitución colombiana, realmente pues no hay dentro de la misma Constitución un tema que no pueda llegar a ser reformado, salvo los temas que están sujetos a disposiciones supranacionales. Es decir, va a haber temas que en relación al pacta sunt servanda que tienen los tratados internacionales, ¿no?, ese principio que me obliga a cumplir con las obligaciones adquiridas por parte del gobierno al momento de ratificar un tratado internacional, pues yo no podría desconocer. Entonces, en principio la Constitución como tal no establece ninguna limitación, pero sí pueden llegar a existir límites heteroautónomos, en este caso, es decir, límites que están por fuera de la norma constitucional, que impiden que ciertas materias sean reformadas. Un ejemplo de eso podría ser el artículo 11, que en Colombia nos habla del derecho a la vida, y que en ese artículo 11, además de garantizarnos este derecho, se nos dice que no se puede aplicar pena de muerte en Colombia. Ese artículo está sujeto a una convención de derecho internacional donde Colombia se hizo parte, y una vez que se obligó, pues ya no puede establecer dentro de su ordenamiento jurídico la pena de muerte. Está totalmente impedido para hacerlo. Entonces ya no se podría llegar a modificar ese artículo 11, ¿no?, para garantizar o para permitir la pena de muerte, porque tenemos un límite, ¿no?, en el ejercicio de la reforma. Y otro tema que tal vez no se puede llegar a tocar es el tema de los derechos humanos. Nuevamente, por una limitación exterior en relación a la Constitución. Recuerden que los derechos humanos no nacen en la Constitución, sino que nacen en las convenciones de derecho internacional y por lo tanto pues tienen una garantía reforzada, que dentro de los principios constitucionales se habla que no se puede llegar a desconocer la supremacía que tienen estos derechos en el ordenamiento jurídico colombiano. Esos derechos tampoco se pueden desconocer. Entonces ya tenemos como dos limitaciones en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer en el tema de reforma. Y por último pues hablamos del elemento formal, que básicamente hace relación a esos procedimientos que se tienen que llevar a cabo para que se materialice de manera puntual una reforma. Ya les mencioné algunos aspectos que se deben tener en cuenta, y es que en Colombia pues no es tan complicado hacerlo. Es decir, si yo reúno la cantidad que me exige la Constitución, pues prácticamente ya está garantizada, ¿no? Pasa luego a los debates del Congreso y se puede llegar a materializar esa reforma, ¿no? No es un tema tan complejo. Ahora, les había mencionado pues que en Colombia existe un equilibrio de poderes que se garantiza a través de las ramas del poder público. Entonces, si bien se puede llegar a reformar la Constitución, pues esas reformas no pueden ser caprichosas o para favorecer a alguien en particular. Y en dado caso de que eso ocurra, pues tenemos un control. En este caso, un control judicial por parte de la Corte Constitucional, donde yo puedo acudir a través de una acción que se conoce como la acción pública de inconstitucionalidad, que me permite demandar cualquier reforma constitucional, cualquiera que sea su origen, pero en este caso únicamente por motivos formales, es decir, por vicios de procedimiento que se puedan llegar a dar en el momento de la elaboración o la aprobación de la reforma, y que en este caso tiene un término de caducidad. Y es que si yo en un año no inicio este proceso, pues se entenderá saneado ese vicio. Pero pues de ese tema nos va a hablar el doctor Andrés Felipe, entonces le doy paso para que nos mencione cómo funciona esa acción pública de inconstitucionalidad y nos aclare un poco pues su etapa procesal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Para hablar de los presupuestos procesales de la acción pública de inconstitucionalidad, lo primero que debemos hacer es definir qué es una acción pública de inconstitucionalidad, ¿cierto? Entonces, la acción pública de inconstitucionalidad es un instrumento que le permite a cualquier ciudadano demandar una norma, llámese ley o llámese decreto, o inclusive algunos actos reformatorios de la Constitución, buscando que se acople a la normativa constitucional. Para ello es indispensable que tengamos cuenta que la Constitución Política en su artículo 4 consagró el principio de la supremacía de la Constitución. Recordemos ese artículo 4 de la Constitución que nos dice que la Constitución es norma de normas y que ante cualquier incompatibilidad normativa que haya prevalecerá
la Constitución. Entonces, es la acción ciudadana, o sea, la acción que tiene cualquier ciudadano para demandar estas normas. Tenemos que tener en cuenta que esta acción está consagrada en la Constitución. Está regulada en el artículo 40, que básicamente consagró que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y para hacerlo efectivo, nos lo dice en su numeral sexto, podrán ejercer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. ¿Claro está ahí? Entonces, si bien en ese artículo 40 se consagra, más adelante, en su artículo 241, la Constitución consagra que la Corte Constitucional le vamos a confiar a la Corte Constitucional que guarde ese principio de supremacía, ¿sí? Que controle que la Constitución prevalezca sobre las otras normas y que esas normas estén alineadas con la Constitución política. Sin embargo, la acción pública en constitucionalidad, para que la ejerza cualquier ciudadano, solo procederá en los numerales primero, cuarto y quinto de este artículo. Que pues su numeral primero es básicamente que la Corte puede decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera sea su origen, solo por vicios, como nos dijo el doctor Carlos, de procedimiento en su formación. El numeral cuarto nos manifiesta que la Corte podrá decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material, así como por los vicios de procedimiento. Cuando hablamos de vicio de procedimiento, pues las leyes todos sabemos que tienen unos procedimientos, ¿no? Que tienen que pasar por unos debates, que tienen que ser publicadas en la Gaceta, que tienen que ser debatidas en la comisión competente, que dependiendo de lo que requiera el Congreso podrá ser votada en bloque o articulado por articulado. Entonces, cuando hablamos de vicios de procedimiento, pues nos referimos a que se viole el procedimiento como tal de conformación de la norma. Y el numeral quinto nos dice decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución. Pues bien, para entender este numeral tendremos que remitirnos al artículo 150, numeral 10 de la Constitución, que básicamente nos dice que el presidente podrá revestirse de facultades extraordinarias durante 6 meses para expedir normas de ley. ¿Cuándo? Pues cuando la necesidad así lo exija o cuando la conveniencia pública lo aconseje. Sin embargo, estas facultades deberán ser solicitadas por el gobierno y aprobadas por los miembros del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la acción pública en constitucionalidad también procederá contra las leyes que promulgue el presidente en el caso de estas facultades extraordinarias. La acción pública en constitucionalidad es un mecanismo de control al poder estatal, pero hay otros que creemos que no solo es un mecanismo de control al poder estatal, sino que también es un mecanismo de participación digamos que ciudadana al poder controlar ese poder estatal. ¿Por qué? Porque pues digamos que con el control, con este control o con esta acción que permite que el ciudadano participe, se va a poder construir una sociedad que esté más sólida, ¿sí? Que sea más estable con respecto a que la normatividad que saque el Congreso o el presidente no vaya en contra de la Constitución. Y ahí empezamos a ver que se conforma o que está la jurisdicción constitucional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional tiene esas facultades jurisdiccionales para conocer de esta acción pública de inconstitucionalidad y decidir sobre ella. Asimismo, digamos que dentro de esta jurisdicción constitucional encontramos que, ¿ustedes saben cuáles son los jueces constitucionales? Los jueces constitucionales son todos los jueces, independientemente de su rama, tienen que revestirse en su momento de constitucionalidad para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos definida la jurisdicción constitucional. Sin embargo, dentro de la misma constitución, al reglamentarse, digamos, o al tener en cuenta acciones como la API, se empiezan a dar normatividades accesorias que regulan este procedimiento, y ahí podemos ver que también empieza a surgir una jurisdicción
que es la jurisdicción, pues, más bien el procesal constitucional. ¿Sí se han dado cuenta que existe la rama del derecho administrativo, por ejemplo, pero también está el procesal administrativo? O que está el derecho penal, pero también está el procesal penal. ¿Sí? O que está el derecho laboral, pero también hay un procedimiento laboral. Y así mismo con cada una de las ramas, pues como tenemos una rama constitucional, pues también es necesario que empiece a surgir una rama que regule ese procedimiento constitucional. Y este procedimiento, pues al igual que los demás, se regula por medio de leyes. Esta acción pública de inconstitucionalidad tiene unas características. La primera es que, como su nombre lo indica, es pública. Cualquier ciudadano puede presentarla en defensa del interés ¿de quién? De todos. ¿Sí? La otra característica es que requiere la solicitud ciudadana porque la Corte no realiza control a través de esta acción de manera oficiosa. Es decir, el ciudadano debe interponerla. Y la otra característica es que, salvo la excepción que mencionó el doctor Carlos, consagrada en el artículo 242, numeral tercero de la Constitución Política, se puede interponer en cualquier tiempo. Sí, pues salvo lo mencionado que dijo el doctor Carlos, cuando es por vicios de procedimiento, que tendrá un término de caducidad de 1 año. Luego, tenemos que tener en cuenta que la sentencia que profiere la Corte en el marco de esta acción es una acción que tiene efectos cosa juzgada y 2, erga omnes. Es decir, produce efectos jurídicos para todos. Tiene cosa juzgada y produce efectos erga omnes. Y pues como digamos que concluyendo esto, pues es básicamente que lo que busca el ciudadano es que la Corte diga, ¿no?, si la norma que se está demandando se ajusta o no a la Constitución política, buscando que el principio de supremacía de la Constitución. Vamos claros hasta ahí, ¿cierto? Sin embargo, dentro de esta acción no solo se busca el principio de la supremacía de la Constitución, sino también el principio de la efectividad constitucional. ¿Qué busca este principio? Pues que la Constitución sea efectiva ante varias interpretaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues digamos que si hay varias interpretaciones sobre una normatividad o sobre la misma Constitución, se debe tener en cuenta lo normado por la Constitución, ¿cierto? Asimismo, hay otros que creen que existe otro principio que es el principio conservacionista. Y este principio acá hace referencia a que básicamente se presume que la normatividad que se profiere está ajustada a la Constitución. Sin embargo, pues en el marco de la API y de esta sentencia, pues se verifica que ese contenido, en efecto, esté ajustado a la normatividad. Ahora, entramos al tema que nos atañe, los aspectos procesales. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos procesales de la acción pública de inconstitucionalidad? Estos requisitos están contenidos en el decreto 2067 del 91, en su artículo 2, pues nos da los aspectos o los requisitos de las demandas de acciones públicas por inconstitucionalidad. Nos dice que se presentarán por escrito, en duplicado y que tendrán que contener unos requisitos mínimos. El primer requisito es señalar la norma que usted acusa como inconstitucional y transcribirla literalmente o agregar un ejemplar de la publicación oficial de las mismas. El segundo requisito es señalar qué normas considera usted que se están infringiendo con la norma que usted está atacando. El tercer requisito son las razones por las cuales dichos textos se estiman violados. Además de eso, digamos que de ser el caso, el señalamiento del trámite interpuesto para la expedición del acto de la expedición de demandado y la forma en que fue quebrantado. Este numeral nos habla de los vicios formales, es decir, debemos señalar cuál fue el trámite que se le dio y cuál fue el trámite que se le debió seguir, y cuál fue el trámite que debió seguirse y por qué se vislumbran entonces esos vicios procedimentales. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que debemos exponer un factor de competencia. ¿Qué quiere decir eso? Decir por qué la Corte es competente para conocer de mencionada acción. Debemos también mencionar si se interpone la demanda como persona natural o como persona jurídica. Sin embargo, esta acción, como lo hemos mencionado desde el comienzo, tiene una particularidad, y es que no necesita, en este caso, una representación judicial, puede ser interpuesta por cualquier ciudadano, es decir, cualquier persona mayor de 18 años puede interponer una API. Sin embargo, hay dentro de estos requisitos que pueden sonar sencillos,
se ha desarrollado un concepto jurisprudencial que ha regulado el tercer requisito, ¿sí? Cuando dice que exige las razones por las cuales los preceptos constitucionales se consideran violados, debe irse a lo normado o lo que ha desarrollado la jurisprudencia. Sin embargo, doctores, para que lo tengan en cuenta, hay normas que no tienen un control constitucional de la Corte Constitucional, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la Corte declaró el artículo 135 de la Ley 1437 del 2011 exequible. Y ese artículo básicamente dice que el Consejo de Estado también podrá conocer acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? Y nos dice el artículo así literalmente: los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional cuya revisión no corresponde a la Corte Constitucional en el marco del artículo 241 que ya leímos. Entonces, si ese control constitucional o si no está dentro de las facultades dadas por el artículo 241 de la Corte Constitucional, quien ejercerá ese control constitucional será el Consejo de Estado, ¿sí? Siempre y cuando no esté ahí establecido. Entonces, digamos que la API en este marco está establecido como control de la Corte Constitucional porque está, digamos que, declarada dentro del 241, en el numeral 1, cuarto y quinto, que será la Corte quien conoce. Entonces, la Corte es quien va a ejercer exclusivamente ese control con respecto a esto. Ahora, lo que les venía mencionando, las exigencias dadas por el artículo 2060, por el decreto 2067 del 91 parecen sencillas, sin embargo, deben tener una técnica. ¿Por qué? No estamos hablando de una técnica jurídica, ¿sí? Porque al ser una acción que puede interponer cualquier ciudadano, no requiere per se una técnica jurídica, sin embargo, sí requiere una técnica formal con respecto a los señalamientos de las normas o por qué se cree que esas normas están vulnerando la Constitución. ¿Qué nos ha dicho la Corte? Pues que los cargos los cargos que se formulen tienen que ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Si ven que acá no nos habla de ninguna técnica o de ninguna técnica procedimental, solo nos dice que la demanda debe contener esos requisitos. Y cuando hablamos de la claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, pues tenemos que detenernos un momento en cada uno de estos conceptos. Claridad, pues se espera que toda demanda, y no solo digamos que en este ámbito constitucional, sino que ustedes, doctores, deberán aplicarlo para todo, que toda demanda tenga coherencia y cohesión. Es decir, que tenga un hilo conductor, ¿no? Que las ideas estén bien conectadas, que cuando se lean se pueda deducir, con base en los hechos, qué es lo que se quiere, ¿no? Qué es lo que se pretende. Deben ser claros. La certeza, y es básicamente que además de la claridad, tiene que ser cierta, o se tiene que tener certeza sobre la norma que se está demandando. No puede ser una apreciación subjetiva o doctrinal de la norma. Tiene que tener una certeza de la interpretación legal que se le va a dar a esa norma sobre la cual se está demandando. La especificidad quiere decir que usted tiene que ser, como su nombre lo indica, específico, ¿sí?, con lo que está hablando. Tiene que ser claro con la norma que está demandando, o sea, no puede poner generalidades, sino que tiene que, digamos que, enunciar específicamente la norma que está demandando. La pertinencia, pues ya viene con respecto al reproche que se le formula a esa norma, ¿no? Tiene que ser pertinente por digamos que las causas por las que usted está diciendo que esa norma es inconstitucional. No puede responder a vaguedades, a subjetividades, no, tiene que ser de carácter pertinente. Y la suficiencia ya lo vemos más en la capacidad argumentativa, ¿sí? Es básicamente que los argumentos que usted está dando para que declaren esa norma inexequible tienen que ser suficientes, ¿sí? Tienen que ser claros, precisos, suficientes, tienen que darle al magistrado los suficientes argumentos para que le compre su teoría, por decirlo de alguna manera. ¿Vamos claros hasta ahí? Ahora, pues tenemos que ver cuál es el trámite que se va a dar. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando va a radicar una acción cualquiera? La radica, ¿no? Entonces, usted la radica y luego de que la radique, se va a reparto. Una vez se vaya a reparto, pues se le asigna un magistrado ponente.
este magistrado ponente contará con 10 días para adoptar alguna de las dos decisiones, que es, puede admitirla o puede inadmitirla, ¿sí? E incluso puede rechazarla. Pero entonces, si la admite, pues pasará a una notificación normal. Si la inadmite, pues se le dará 3 días a quien haya interpuesto la acción para que la subsane, para que la arregle, ¿sí? Y si la rechaza, pues tiene que tener en cuenta que se da por dos cosas, o porque de tajo el magistrado vio que no prosperaba, o porque no se subsanó. En el caso de que no se subsane, pues digamos que va a ser rechazada. Y la otra manera de que sea rechazada es que, como mencionamos anteriormente, estas sentencias son o hacen tránsito a cosa juzgada. Entonces, si usted radica una solicitud sobre algo que ya se ha pronunciado la Corte, ya ha hecho tránsito a cosa juzgada, y pues su demanda va a ser rechazada directamente. También digamos que en ese factor analizan un factor de competencia de la Corte, porque como ya lo mencionamos, si no está en lo contemplado en el 237 y en el 241 de la Constitución, quien va a conocer sobre esos actos va a ser el Consejo de Estado. Entonces vamos a tener que determinar el factor de competencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, cuando se rechaza, este rechazo es susceptible del recurso de súplica. ¿Sí? Es un recurso que usted puede interponer básicamente para pedirle al magistrado que no se la rechace. Y tiene usted 3 días para interponer este recurso. Ahora, cuando la admiten, se va a notificar el auto de admisión, ¿sí? Se va a realizar la respectiva comunicación, y se fija en lista. ¿Sí? Cuando el magistrado admite la demanda, se va a fijar en la Secretaría General y pues se notificará por medio de un estado. Este auto será susceptible de recurso, siempre y cuando, pues digamos que será susceptible de recurso. Sin embargo, si 3 días después de notificado por estado este auto, usted no interpuso el recurso, este auto cobrará ejecutoria. Quiere decir, ya estará en firme esta decisión y se seguirá con el trámite normal. Dentro del auto admisorio, generalmente los magistrados ordenan la práctica de pruebas que consideren necesarias. Es de recordar que las pruebas, pues generalmente dentro de cualquier tipo de proceso, tienen que ser conducentes, pertinentes y útiles. Conducentes quiere decir que conduzcan a lo que usted quiere probar, ¿sí? Útil, que le sirva para lo que usted quiere probar, y en el ámbito de pertinencia, que sean las idóneas para lo que usted quiere probar. ¿Claros hasta ahí? Luego de esto, de que este auto admisorio queda en firme, se va a correr traslado a la Procuraduría General de la Nación. ¿Para qué? Para que dé su concepto, y se le correrá traslado por un término de 30 días. Para que rinde su concepto con respecto a lo que opina, es decir, para que se pronuncie si le parece y dé sus argumentos de por qué la norma es constitucional o de por qué la norma es inconstitucional. Luego de este traslado, se va a hacer un proyecto de fallo. El magistrado, después de que se venza el traslado al procurador, el magistrado cuenta con 30 días para proyectar su fallo. No quiere decir, como tal, que ya esté sacando el fallo. Lo proyecta y luego lo radica en la Secretaría General de la Corte. Cuando lo radica en la Secretaría General de la Corte, se va a dar traslado a los demás magistrados por un término de 5 días para que estos emitan su concepto. Y en caso de no estar de acuerdo, emitirán respectivamente un salvamento de voto. Todos tienen claro que es un salvamento de voto, ¿cierto? Entonces, emitirán su salvamento de voto. Luego de registrado este proyecto de fallo, la sala en plena deberá decidir, ¿sí? Y cuando la sala en plena decida, se proferirá la sentencia. Para esta decisión tendrán un término de 60 días para expedir la respectiva sentencia. Y es acá donde debemos tener en cuenta qué tipo de sentencias emite la Corte Constitucional. Porque ya culminamos con la sentencia, ¿no? Entonces tenemos que esa sentencia ser una sentencia de tipo C, ¿sí o no? Y que estas sentencias básicamente en su resuelve van a declarar exequible o inexequible la norma, ¿sí? Si es exequible quiere decir que está conforme con la Constitución, y si es inexequible
pues, que no está conforme con la Constitución. Entonces, una vez se profiere esta sentencia, reiteramos, hace tránsito a cosa juzgada y produce efectos erga omnes, es decir, para todos. Doctores, ¿les quedaron claros estos aspectos? Con esto terminamos este aspecto procedimental. Muchas gracias por su asistencia. ¿Alguno tiene preguntas? ¿Ninguno tiene preguntas? No. Gracias.